Ambos televisores tienen el mismo control remoto conocido como One Remote, que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB. En este caso los tengo cubiertos con un estuche para evitar que el panel solar se raye fácilmente. El sistema operativo es el mismo para ambos modelos, Tizen propio de la marca Samsung. La fluidez es muy buena en ambos televisores, a veces es un poco más rápida en el Q80B a la hora de cargar aplicaciones o de abrir videos o de adelantar o retroceder videos, pero la diferencia realmente no es que sea tan grande o tan perceptible. Lo otro que deben saber es que ambos modelos son compatibles con asistentes de voz, tanto el Bixby Voice propio de esta marca como también el Amazon Alexa y el asistente de voz de Google. Pero en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, los televisores de fábrica solamente son compatibles con el Bixby Voice. Y para poder hacer que sean compatibles con el Amazon Alexa y el asistente de voz de Google, deben cambiar el país o región de sus televisores Samsung a uno donde esos asistentes de voz sean compatibles. En la descripción del video les dejo un link a otro video donde explico cómo hacer ese cambio de región. Y la principal diferencia en este caso es que el Q80B es compatible con la función de manos libres, es decir que simplemente con decir por ejemplo Hi Bixby, el asistente de voz se activa, mientras que en el Q65B esa función no es compatible. También deben saber que la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen y que la cantidad y disponibilidad de aplicaciones puede variar dependiendo de cada país o región. Y también deben saber que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no se puede instalar de ninguna otra forma, es decir, no se puede instalar de una manera externa a través de ningún tipo de archivo. También deben saber que ambos modelos son compatibles tanto con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, como también son compatibles con lo que se conoce como Multiview, lo cual puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios. Pero tengan presente que esta función no es posible, por ejemplo, conectando dos dispositivos a puertos HDMI diferentes. Y en cuanto a navegadores de internet, es el mismo para ambos modelos, que también es propio del sistema operativo Tizen. Lo principal que deben saber es que por alguna razón en Colombia y en otros países la búsqueda por medio de comandos de voz en estos navegadores de internet no es posible ni en inglés, ni en español, ni en ningún otro idioma, no sé por qué, y en Samsung tampoco me saben dar razón. Pero por lo menos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente tengan presente que en la gran mayoría de ellas, que sean gratuitas, sí o sí va a aparecer publicidad, por ejemplo anuncios pop-ups, que muchas veces pueden ser molestos, pero pues recuerden que son páginas web gratuitas y que no cuenta como tal con bloqueador de anuncios, o mejor dicho, sí que lo puede traer, pero realmente no es que funcione. En cuanto a las entradas, el Q65B tiene 3 puertos HDMI 2.0, cambia la ubicación de las entradas y además cuenta con entradas compuestas. Mientras que el Q80B en todos sus tamaños excepto el de 50 pulgadas tiene 4 puertos HDMI 2.1, pero no cuenta con entradas compuestas. Por todo lo demás tiene lo mismo, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en el Q65B es un poco menor, excepto en la parte baja de la pantalla donde se incrementa el calor un poco más, mientras que en el Q80B en toda su pantalla el calor es un poco más alto en comparación al Q65B, pero digamos que es normal porque tiene un poco más de brillo y tecnologías gaming avanzadas. En cuanto a calidad gráfica general, hay algunos aspectos principales y muy importantes que deben saber. El primero es que por lo menos hasta donde he podido comprobar, todos los tamaños del Q65B tienen panel VA. Lo otro que deben saber es que por parte del Q80B, el tamaño de 50 y 85 pulgadas tienen panel VA. Pero por ejemplo, este de 55 pulgadas y el resto de tamaños tienen panel ADS.
Otra principal diferencia aquí es el tipo de retroiluminación, de lo cual hablaré en unos minutos en la parte de rendimiento en escenas oscuras, con el Q80B con retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local, mientras que la retroiluminación del Q65B es LED Edge y no cuenta con atenuación local. Lo otro que deben saber, que también es muy importante por supuesto, es que la tecnología de color principal de ambos modelos es QLED o Quantum Dots. Y en cuanto a lo que yo pude percibir, es que en la mayoría de modos de imagen el Q80B tiende a mostrar resultados un poco más cálidos, aun cuando el modo de imagen es estándar o dinámico, sin importar que el contenido tenga alto rango dinámico o no. Lo otro que deben saber es que ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con Dolby Vision, pero de todas formas el HDR10 y el HDR10+ hacen un trabajo más que bueno en esta área. Y la otra diferencia es que en cuanto a cantidades de brillo, en la mayoría de modos de imagen el Q80B tiende a mostrar una imagen más clara o más brillante. Pero personalmente considero que la cantidad de brillo que tiene el Q65B muy probablemente sea más que suficiente para la gran mayoría de usuarios, especialmente cuando lo vayan a utilizar en una habitación que tenga poco o nada de iluminación. Y lo otro que deben saber es que si quieren un poco más de brillo en el Q80B, con contenido que tenga color, como en este caso por ejemplo esta escena, deben colocar el oscurecimiento local o atenuación local en alto, pero en rendimiento en escenas oscuras recomiendo colocarlo en normal para que no haya tanto efecto blooming. Habiendo ya mencionado ese aspecto, voy a pasar a hablar del rendimiento en escenas oscuras. Voy a mostrarles entonces cómo se vería el trabajo del Q80B con la atenuación local en bajo, en medio y en alto. Tengan presente que la atenuación local no se puede apagar. Realmente no sé por qué uno querría apagarlo, ya que si se apaga la atenuación local se vería excesivamente efecto clouding. Y si se coloca en alto se vería mucho efecto blooming, por lo cual, como ya mencioné, recomiendo que para el rendimiento en escenas oscuras coloquen la atenuación local en normal. Mientras que por parte del Q65B, si bien no cuenta con la función de atenuación local y su tecnología de retroiluminación no es la mejor, aún así me parece que el rendimiento en esta área, digamos que es más que aceptable, aunque eso también puede variar dependiendo de cada escena y también de si el contenido tiene o no alto rango dinámico. Y lo otro que quiero mencionar es que si bien en el Q80B en algunas partes de algunas escenas se puede notar algo de efecto blooming, me parece que el rendimiento general en esta área es mejor, o de hecho mucho mejor. Por ejemplo, yo que soy tan exigente con el rendimiento en escenas oscuras, pienso que el Q80B hace un trabajo más que aceptable o más que bueno, de hecho, a pesar de que tiene panel VA, y es por lo ya mencionado de que tiene tecnología de retroiluminación Full Array con una buena atenuación local. En cuanto a escalado de imagen, debo decir que el resultado es muy bueno y muy similar en ambos televisores. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Recuerden que si quieren un poco más de brillo por parte del Q80B, deben colocar la atenuación local en alto, pero en este caso está en normal. Por esa razón observan menos cantidad de brillo por parte del Q80B. Pero retomando, el trabajo de escalado de imagen, como ya mencioné, es bueno, o de hecho muy bueno, muy similar en ambos televisores. El contenido que tiene 720p o menor resolución no se va a ver con partes tan pixeladas, y recuerden simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es bueno que sepan que la uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy buena, siendo levemente mejor en el Q80B, mostrando un poco menos de efecto de pantalla sucia. Pero realmente me parece que el trabajo es muy bueno en ambos televisores a la hora de ver, por ejemplo, deportes o jugar videojuegos de deportes, porque me parece que el efecto de pantalla sucia en ninguno de estos modelos se convertirá en algo molesto ni distractor. También quiero mencionar que el manejo de los reflejos en ambos modelos es más que decente, porque sea como sea tienen buenas cantidades de brillo.
Es un poco mejor en el Q80B porque tiene panel ADS y un poco más de brillo en algunos modos de imagen, pero el Q65B realmente también me parece que hace un buen trabajo. Los ángulos de visión en el Q65B no son buenos porque tiene panel UVA, con lo cual los colores pierden mucho volumen, mientras que en el Q80B el hecho de que tenga panel ADS le ayuda mucho en este aspecto. En el Q65B los colores lucen muy blanquecinos, pero es normal porque tiene panel UVA, mientras que en el Q80B los colores no tienden a perder tanto volumen ni lucir blanquecinos cuando su pantalla es observada de un ángulo muy amplio, como pueden percibir. En cuanto al manejo del movimiento a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, me parece que los resultados son muy buenos en ambos televisores. Simplemente el Q80B cuenta con un parámetro extra para poder ser modificado de forma manual, que es la reducción de borrosidad, mientras que el Q65B solamente cuenta con reducción de vibración o conocido como efecto Jutter. Y también ambos modelos cuentan con el parámetro movimiento libre de LED, lo cual no recomiendo activar porque oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto flicker. Entonces, si quieren unos resultados más suaves sin tanto efecto Jutter o de vibración, les recomiendo colocar este parámetro ajustes de claridad de imagen en automático. Pasando ya a este apartado gaming, uno de los aspectos más importantes es por supuesto que ambos modelos cuentan con modo juego, y dentro de ese modo juego está esta Game Bar, y dentro de esa Game Bar están estos modos de imagen, y que con cada elección cambia considerablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y colores. Y la principal diferencia es que el Q80B sigue mostrando resultados un poco más cálidos, y lo otro es que en el modo deportes en ambos modelos los colores verdes y también el resto de colores tienden a lucir un poco más naturales o un poco más apaciguados. Y por supuesto, a través de esta Game Bar se puede acceder a modificaciones extra del modo juego. Una de ellas es el Motion Plus del juego, que se puede activar en la mayoría de los casos para mejorar la fluidez. Pero en este caso se puede activar porque tengo un splitter conectado que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable. Pero cuando conectan por ejemplo la consola directamente al Q80B, ese parámetro no se puede activar porque simplemente no es necesario. Y lo otro es el HDR juego, que muchas veces tiende a mejorar el contraste en videojuegos con alto rango dinámico. Y el Q80B cuenta además con HDR10+ para gaming, pero en este caso prácticamente no genera cambios porque simplemente hasta ahora no hay videojuegos con HDR10+. El otro aspecto que también es muy importante es uno que ya mencioné, y es que el Q80B en ese tamaño y en tamaños más grandes tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con frecuencias de actualización variables, mientras que el Q65B no es compatible con puertos HDMI 2.1 ni en ese tamaño ni en tamaños más grandes. Aún así, el resultado gaming por parte del Q65B es muy bueno, más que bueno para casi cualquier gamer, pero quien sea más exigente obviamente sí tendrá que gastar más e irse por el Q80B en caso de que quieran un mejor manejo del movimiento y una mejor fluidez. También por supuesto es muy importante mencionar que los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos, por lo menos a mí me lo parecen. Y por supuesto la gran diferencia es que el Q80B cuenta con tiempo de input lag en 4K a 120 Hz, mientras que el Q65B no. Lo otro es que el rendimiento en escenas oscuras me pareció que es muy bueno por parte de ambos televisores. Como ya dije, yo que soy tan exigente en esta área quedaría satisfecho con ambos modelos, pero sí debo decir que me gustó un poco más el trabajo del Q80B, aun cuando en algunas partes se pueda llegar a percibir un poco de efecto blooming. Y lo otro que quiero volverles a recalcar que pasa no solamente con el modo juego, sino también con otros modos de imagen, incluyendo los modos de imagen que están dentro de esta Game Bar, es que el Q65B en la mayoría de colores tiende a mostrar resultados un poco más saturados, mientras que el Q80B tiende a mostrar resultados un poco más naturales tal vez, y también tirando a un tono más cálido.
Ya para ir terminando, quiero hablar del sistema de sonido de ambos modelos. Por parte del Q65B es más básico tanto en la teoría como en la práctica, pero aún así puede ser suficiente para una persona que no sea demasiado exigente. Pero quien quiera un sonido más envolvente, sí le tocaría gastar más e irse por el Q80B, porque como tal sí cuenta con esa característica de sonido surround, porque cuenta con subwoofer, mientras que el Q65B, si bien dice también tener sonido surround, realmente no se siente una experiencia tan envolvente como si en el Q80B. Y además el Q65B solamente es compatible con la tecnología Dolby Atmos a través del puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado, mientras que el Q80B además puede activar la tecnología Dolby Atmos sin la necesidad de conectar un dispositivo compatible con esa tecnología al puerto HDMI con canal de retorno de audio mejorado. Pero si bien ya pudieron darse cuenta que prácticamente en todo el Q80B es mejor, o de hecho en algunas cosas es mucho mejor, también deben tener presente que la diferencia de precios es muy grande, por lo menos en la mayoría de países, aunque eso puede variar dependiendo de cada tienda. Por lo cual considero que para una persona que tenga un presupuesto ajustado, el Q65B puede ser una opción más que decente. Pero quien pueda darse ese lujo y esté entre estos dos modelos, obviamente el Q80B será una mejor elección, así de simple. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos modelos, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios y voy a dejarlos con una prueba de rendimiento de sonido de ambos modelos para que más o menos se hagan una idea de las diferencias y de cómo podrían resultar en la vida real. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.